que es Dios quien hace esa transformación interior en el corazón de cada creyente, ¿verdad? Realmente no es tanto tu buena voluntad, sino entender que la voluntad realmente viene, la buena voluntad de cada uno de nosotros viene de la regeneración que Dios hizo a través de su Santo Espíritu, es decir, hizo un corazón nuevo. Entonces, ¿cómo es este proceso de regeneración? ¿Qué significa regeneración? Hacer nuevo todo. O sea, Dios no hace reformas, Dios no reforma, pone parches, no, Dios hace nuevas todas las cosas. A nosotros, cuando nos rescató, hizo de nosotros una nueva creación. Lo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, dice, hermano, toma esto, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto te lleva a una dimensión espiritual desconocida, ¿verdad? Del primer proceso de la regeneración. Ahora, ¿cómo empezamos? Tú encuentras en internet que si tú lees algo y ya lo crees, ya va a suceder, ¿no? Como de repetir una oración, ¿verdad? Y hay muchas oraciones y tienen algo de positivo, pero lo importante es que el corazón sea regenerado, ¿sí? Si yo he sido regenerado, pues yo conozco a Dios, ¿sí? Y no dependo de que si leo oraciones para que me vaya bien, porque ya Dios me ha bendecido en la regeneración. Espero estarme comunicando bien. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? A ver, si les preguntara, ¿cómo tú empezaste tu camino en el Señor o tu vida en el Señor Jesucristo? Sí, pero sí, me arrepentí, pero ¿qué sucedió antes? Sí, hubo un quebranto, pero algo más anterior que hubo. Tú tuviste que oír algo, o sea, algo entró por tu oído, entró por tus ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros escuchamos? Aquí está la clave, ¿no? La palabra. Entonces alguien te llamó y te enseñó la palabra, te leyó la palabra, y la palabra empezó a hacer mella ahí en tu mente hasta que se hizo espíritu. Entonces la palabra de Dios es fundamental, ¿sí? Por eso es que lo hablamos cada vez que nos reunimos de la palabra, porque la palabra tiene este poder, está imbuida, insuflada del poder de Dios. O sea, si esta palabra la escuchamos, la meditamos, la aprendemos, pues esta palabra es poderosa, pero hablamos de esta palabra es mezclada con fe, ya fue mezclada con fe por el Espíritu Santo. Por eso es que esta palabra es divina. No me refiero al libro, a las hojas del libro, sino al contenido espiritual. Si ven, Pablo, un gran hermano, dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe viene por el oír. ¿Cómo viene la fe? Dice, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, este oír no es físico, sino te vas al original y significa un oír espiritual. Entonces dice que la fe viene por el oír, pero es el oír espiritual y el oír por la palabra de Dios. Entonces oímos y algo sucede en nuestro ser. Entonces primero oímos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió cuando oímos? Pues empezó a haber fe, porque ya empezaste a ver la palabra, y la palabra pues empezó ahí a crear en tu corazón algo importante. Palabras tan maravillosas como cuando Jesús dice en Mateo 11, ¿verdad? Vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Hermanos, estas palabras son maravillosas para alguien que está cansado. Y me refiero, puede ser cansancio físico, cansancio por la carga propia de la vida, cansancio ante las circunstancias de la familia, cansancio por los problemas que implica vivir en este mundo
pues tan complicado, donde vemos que ahora hay muchos países en guerra, hermanos. El mundo está terrible, estamos a punto tenemos que seguir orando, ¿verdad? Mucha gente dice que estamos a punto de que se arme un gran polvorín en el mundo. Hermanos, no es deseable, no lo queremos. Señor, no lo queremos, tú nos vas a guardar, ¿se entiende? Hermanos, hay muchas guerras en este momento, ¿verdad? Las más importantes, por ejemplo, son Ucrania y Rusia. La otra, el genocidio Israel, Palestina, la Franja de Gaza, ¿no? Hermanos, si se reúnen las naciones representadas por sus embajadores y hablan y no llegan a ningún acuerdo y sigue la matanza, ¿verdad? Sigue el problema. Ahora, ¿qué se debe a este problema? Porque la gente ha puesto a Dios a un lado. Naciones que se creen, bueno, la gente es cristiana, ¿no? Pero Estados Unidos, que eso tiene fundamento cristiano, fue fundada por gente cristiana, pero se desvió la gente. Pero es un país, pues, donde los cristianos son el pueblo, pero los gobernantes no. Y están produciendo guerras por todo el mundo, ¿verdad? Estados Unidos produce guerras en todo el mundo. Entonces creo que me estoy desviando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezó este proceso? Oímos primero, ¿verdad? Y vino la fe. Ya ustedes hablaron de quebrantamiento, ¿qué más? Arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, palabra con fe produce transformación, ¿sí? Palabra más fe, ¿qué produce? Transformación. O sea, hay un cambio que luego a veces no lo puedes entender inmediato, pero si perseveras vas a ver el cambio, vas a ver la transformación, porque esta transformación cambia hábitos, cambia tus hábitos de vida. Es decir, cuando tú eres introducido al reino de Dios, al reino de Jesucristo por la fe, pues van a cambiar tus hábitos totalmente. Y pues todos tenemos una experiencia de vida, ¿no? Donde se nos quitó lo bronco, lo peleoneros, lo ratero, lo adúltero. O sea, hubo una transformación general y gloriosa. O sea, dejamos de la noche a la mañana la forma de hablar común de la gente, ¿verdad? O sea, dejamos las leperadas, ¿sí? Aunque seamos jarochos, las dejamos, ¿no? ¿Y por qué las dejaste? Por el poder de Dios en ti, no fue tu buena voluntad o tu fortaleza. ¿Qué dice la Escritura? Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Así dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Entonces, imagínate, vienes del mundo y tienes un lenguaje del más peor. Te encuentras con la palabra poderosa y dices, sí, Señor, me convierto a ti. No más palabras vanas. Y no quiere decir que ya salieron de la mente, no, ahí están en el almacén. Pero a medida que van pasando los años, pues vas a tener otras palabras que van a ser reemplazadas ahora por la palabra de Dios. Y ahí siguen, pero están ya en los archivos, ¿cómo se llama? Archivos muertos, ¿no? Claro, si las quieres sacar, vea los archivos muertos. Pero el Señor empieza a hacer una transformación. Palabra de Dios más fe es igual a transformación. Empieza la transformación. Hermanos, Dios lo hace. Yo no le puedo decir a una persona es que tú lo vas a hacer, no. Dios lo hace. Dios obra los milagros más maravillosos que te puedes imaginar. De la tristeza te traslada al gozo inefable de Dios. Y lo he probado, lo he probado. Donde dices, estoy soñando. No, estás soñando, es real. Pero tuviste un encuentro con Dios. Entonces ya tienes la palabra, tienes la fe y ya tienes algo de comunión con Dios, ¿verdad? Empiezas a creer ya en una conciencia de Dios para escucharle por medio de la palabra. Entonces, porque Dios habla a través de su libro. Dios no nos habla audiblemente. Lo puede hacer, pero normalmente somos guiados por sus escritos, por la palabra, ¿verdad? ¿Y cuál fue lo primero que pasó en nosotros cuando escuchamos la palabra y ya hubo fe? ¿Qué te dice la Biblia? Claro, tú vas al libro de los Hechos que habló Marco,
Y hermanos, cuando Pedro empieza a predicar, los apóstoles empiezan a predicar las grandes noticias de que el reino del Señor ha venido a la tierra por medio de Cristo, el evangelio ha venido. Se me fue la idea, perdón, ya regreso a la misma. Estos apóstoles empiezan a hablar cómo entrar al reino. ¿Cuál es la palabra que usó Juan el Bautista cuando hace su aparición? Y lo ven, dice: arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús hace el mismo llamamiento: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabra griega significa, es metanoeo, se puede pronunciar metanoeo, metanoia, significa una forma diferente de pensar, de ver la vida. Ahí empieza, dice arrepentíos, es un mandato, dice arrepentíos. Y Pablo la usó, Pedro la usó, ¿verdad? Cuando tú vas al libro de los Hechos, vamos a Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dice a los judíos que habían sido testigos y incitadores de que mataran a Jesús en la cruz. En ese mensaje de Hechos 2 le dice: ustedes entregaron al Señor, ustedes lo entregaron a los romanos. Y hermanos, y los lleva a una crisis. Entonces entra la palabra, están pensando, esa es la fe. ¿Qué les dice Pedro? Así que arrepentíos. Cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y les dijo: recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ya tienes la palabra, ya tienes la fe, pero Dios te llama a que te arrepientas, ¿sí? Este es el proceso. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué es primero, fe o arrepentimiento? O arrepentimiento y fe van juntas. No lo sabemos, hermanos, son misterios del Señor. Lo más importante es que estamos en el redil, ¿verdad? Entonces, pero esa es una palabra, un cambio de mentalidad, cambio de mente. Hechos 3:19, Pedro dice: así que arrepentíos. No dice así, dice Hechos 3:19, de favor. Así que arrepentíos, y viene otra palabra, la cuarta: arrepentíos y convertíos. Entonces, la otra palabra, ¿sí? Entonces, dice arrepentíos y ¿dónde entra el arrepentimiento? Aquí, es acá, en tu mente renovada ya por el Señor. Dios renovó tu mente, te arrepientes. Entonces, ¿tú lo hiciste? No, lo hace el Espíritu Santo. Pero además dice: y convertidos. Esta sí es de nosotros. Ya con arrepentimiento dice: y convertidos. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? Es retomar el camino de Dios. Yo llevaba el camino equivocado, viene a mi mente la palabra de Dios, ya me arrepentí, ¿qué hago? Voy por el camino equivocado, vuelta en U. Entonces convertirse es: me vuelvo a Dios como mi Señor y Salvador para obedecerle de hoy en adelante. Esa es conversión. ¿Esa quién la hace? Nosotros nos convertimos, ¿sí? Tú ya tomas, ya con tu corazón regenerado, tomas la decisión. Es decir, Dios no tiene robots. Tú amas a Dios porque Él te amó primero. Entonces, arrepentimiento, palabra, regalo de Dios; fe, regalo de Dios; arrepentimiento, don de Dios; conversión, ¿la conversión de quién es? Es de nosotros, es personal. Yo decido. ¿Por qué estás aquí en este domingo tan frío, donde podías quedar ahí en camita o tomando un rico chocolatito con churros, ¿verdad? Pues no, te dijiste: yo voy a la reunión. Ese es producto de tu conversión. Yo quiero servir a Dios todos los días de mi vida. Así es que antes de morirme, yo voy a venir el último domingo, si Dios me permite, estaré aquí con ustedes, ¿verdad? Porque he decidido seguir a Cristo todos los días de mi vida. Entonces es importante esa conversión. Es como cuando un
en un matrimonio, ¿verdad? Fiesta de boda, se dicen cosas muy bonitas, el novio, la novia, prometo amarte, prometo respetarte, y ya el ministro dice, ya a partir de ahora ustedes ya son una sola carne, tú ya no veas a las demás y tú también, ya. Palabras muy, muy bonitas, ¿no? Ya, ceremonia hermosa, pero tú tomas la decisión de tener un matrimonio santo, amén. Esa es tu conversión. Entonces dices, me convierto a mi esposa, ¿sí? Y la esposa, me convierto a ti. O sea, yo te voy a ver como mi esposo legítimo y viceversa. A lo mejor el ejemplo no es tan bueno, pero es así la conversión. Tomamos la decisión de ser fieles a Dios, nos convertimos de todo nuestro corazón. Hechos 11, verso 18. Fíjense que si ven el libro de los Hechos, los judíos pensaban que ellos eran nada más, seguían siendo los escogidos de Dios. Y Pedro fue un poco reacio para entender esto, porque hermanos, a lo largo de los siglos crearon la idea de que eran únicos, ¿no? Y que Dios nada más los iba a bendecir a ellos. Pero el plan de Dios era que Israel diera a conocer a Dios a todo el mundo. Entonces Dios tiene que tratar con Pedro dándole un sueño, ¿sí? Fíjense cómo es Dios de caballeroso. Bueno, Pedrito era algo especial como judío. Dice que el convivir con un no judío era abominación, era abominable. Es como, no lo debo de hacer, ¿sí? Abominable es despreciable. Entonces ya son cristianos, pero Pedro todavía tiene en el corazón que los gentiles son diferentes. Y Dios le dice, Pedrito, pues no es así. Mi hijo Jesucristo murió no nada más por un pueblito, murió por todo el mundo, ¿sí? Y hermanos, Dios trata con una familia de un centurión. Y le he revelado al centurión que busque a Pedro, ¿verdad? Dice, busca a Pedro y él te va a dar la palabra. Y Dios trata con Pedro, le envía un sueño, ¿no? Y Pedro está ahí, dice que está en la azotea de su casa y está orando y entra en un éxtasis. Y dice que en ese éxtasis ve una visión que baja como un gran lienzo tomado por 4 puntas. Imagínate una alfombra cuadrada, para que la imaginemos mejor, con las 4 puntas tomadas de riatas, ¿verdad? Sostenidas ahí en el cielo, pero en ese manto se ven a todos los animales inmundos. Se ven lagartos, ven cerdos, víboras, ¿sí? Buitres. Y entonces Pedro tiene hambre, ¿no? Y baja el lienzo y él lo ve, y la voz de Dios que le dice, Pedro, mata y come. Señor, no me digas eso, yo jamás he comido cosa inmunda. Ellos no comen cerdo porque el cerdo es animal inmundo según Levítico, ¿verdad? Entonces la visión fue 2 o 3 veces, no me recuerdo, ¿verdad? Pero prepara el corazón de Pedro. Y centurión va y lo busca y le dice, es necesario que vayas con nosotros porque quiero que toda mi familia conozca la palabra de Dios. Y ahí va Pedro como a regañadientes, dijo, bueno, Señor, pues sí te obedezco, pero no voy convencido, ¿verdad? Y hermanos, Pedro llega a este lugar, nunca había convivido con otras personas que no fueran judíos. Ya junta a toda su familia, el centurión, y Pedro empieza a predicar, les da el mensaje. Hechos capítulo 10 y 11, lo puedes ver en casa, hermanos, y está predicando Pedro, y en ese momento sucede un milagro. Dice la Biblia que todos los que estaban ahí reunidos empiezan a alabar a Dios en los diferentes idiomas del mundo antiguo, ¿verdad? Y conocían las lenguas, decían, ¿cómo también sobre estos gentiles se derrama el Espíritu Santo? Entonces Pedro dice,
Ahora entiendo que también Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Y Pedro se le cae la venda de los ojos. Claro, Pedrito luchó mucho, ¿verdad? Como un judío recalcitrante, pero se da cuenta que Dios estaba no limpiando nada más a los judíos, sino a todo el mundo. Vayan a Hechos 11, 18, y dice: entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera, puntos de admiración, que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí es una palabra clave. ¿Qué produce el arrepentimiento del Señor? Vida, vida eterna. O sea, la palabra implícita es vida eterna. Y hermanos, puedes ver el libro de los Hechos, que es una manifestación gloriosa de las obras de Dios a gentiles y a judíos. Entonces, ¿qué manifiesta entonces el arrepentimiento? Cuando alguien cambia de mentalidad, ¿qué está manifestando? Vida nueva. Manifiesta que ha sido regenerado. Fíjense cómo eso se da a conocer por cada uno de los que estamos aquí. Si tú perseveras en Dios, significa que has sido regenerado. Porque en un grupo de personas suceden muchas cosas. Hay gente que puede venir años y después ya no quiere. ¿Qué le pasó? Pues no sabemos, no vemos su corazón, ¿verdad? No vemos su mente. Nació de nuevo, no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos: el que persevera ha sido regenerado. ¿Se entiende? O sea, no podemos ocultar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Entonces, ya vimos los pasos: palabra, fe, ¿qué más vino? Transformación. Y luego vino arrepentimiento. ¿Cuál es la otra palabra? Conversión. Te convertiste. Y en la conversión empiezas a compenetrarte en conocer el carácter de Dios. ¿Qué viene con la conversión? ¿O qué manifiesta la conversión? Sí, correcto. Pero en tu persona, ¿qué manifiesta la conversión para otros? Pues que ya tienes una comunión con Dios. Es decir, ya hay temor de Dios. Vayan a Proverbios 19. ¿Qué hace el temor de Dios? Arrepentimiento produce temor de Dios. Ahora, no me refiero a un temor de espanto, sino significa reverencia a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, ¿qué es lo que más queremos hacer? Obedecerle, agradarle. Y como tenemos tanta religiosidad del mundo pasado, ¿no? Porque todos venimos de la religión tradicional, pues traes tantas cosas ahí que el diablo te está ahí dando con el trinche, anda atrás de ti, te quiere perjudicar, ¿sí? Entonces tienes muchos temores, muchas cosas que tienes que enfrentar hasta que viene el conocimiento y te liberta de temores infundados, ¿sí? Entonces hay gente que cree que el chamuco le está haciendo cosas ahí, ¿verdad? O que espanta, ¿no? Son cosas que hemos heredado de los temores sociales, ¿sí? O que a las 12 de la noche es la hora macabra, ¿no? A las 12 de la noche empieza lo macabro. Entonces a las 12, cuidado, ¿se entiende? ¿Qué hace la regeneración? Te liberta de todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que influye? Proverbios 19, 23, ¿qué dice? 19:23, de favor. Dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Fíjense qué maravilloso: no será visitado de mal. ¿Qué hace el temor de Jehová? Produce vida. ¿Y qué dice? Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. ¿Qué temor? Temor reverente. Así hay gente que tiene mucho respeto a sus padres, y qué bueno, ¿no? Que todavía tienen a sus papás, como aquí mi hermanita Angélica, que tiene a su mamacita, ¿no? Pues merece gran respeto mi hermanita, ¿no? ¿Y qué quiere mi hermana Angélica? Lo mejor para su mamá.
¿no? Sus hijos, ¿no? Lo mejor. Pero gracias a Dios, ¿no? Vi los mensajes en Facebook agradecidos con Dios porque y tienen a su jefecita, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer para ella? Lo mejor, ¿verdad? Si ella necesita algo, ¿cómo no, mamá? Y está al alcance de mamá lo que tú necesites. ¿Es así o no es así? Pues claro que es así. Ahora, en Dios, si Dios te ha rescatado, ¿tú crees que no estás dispuesto a hacer todo por Dios o para Dios? Pues claro que sí. Entonces, eso manifiesta que ya hemos sido regenerados. Queremos obedecer a Dios, queremos agradar a Dios. Escuchaba una conferencia, entrevistan a un médico, un neurocirujano de un país del sur, creo que es República Dominicana, un doctor preparadísimo. Yo calculo que este hombre tiene 85 años, tiene 10 más que yo. Plano, entero, claro, sí ya se ven los 85, pero habla claro, piensa claro, o sea, no se ve afectado por la dolencia, ¿verdad? Y lo está entrevistando una muchacha y sale la palabra temor y le dice, ¿y usted qué le teme, doctor? Dice, pues mira, sí, cierto, sí hay temores, dice, yo le temo al mar. Sí, dice, es que el mar me impone, dice, todo, dice, se ha hecho mucho estudio sobre todo, dice, pero del mar, dice, casi no. Dice, porque el mar impone. Y dice, y yo nunca me he bañado en el mar. Y dice, me gusta ir en una lancha, pero yo que me bañe, no. Dice, pues no sé, pero yo no, pues no me gusta bañarme en el mar. Y le dice, entonces usted qué teme, aparte de esto, o sea, ¿qué otro temor tiene? Dice, bueno, el temor principal que yo tengo es a Dios. Este es neurocirujano, ¿eh? Y dice, ¿y cómo define ese temor? Dice, mira, pues es lo que te digo, es hacer las cosas bien y para Dios. Y pone él un ejemplo, dice, cuando yo voy a operar, yo tomo un tiempo para orar y poner mi vida en las manos de Dios para que me use. Pero él dice y lo repite, yo tengo temor de Dios. Y lo dice de una forma que, o sea, te impacta, ¿no? Porque dice, mi vida ha sido de una entrega a Dios. Y ve los comentarios, gente dice, no, muy agradecido con el doctor que sanó, que operó a mi mamá de 80 y tantos años y es una eminencia, ¿no? Un doctor donde abunda más la apostasía o ¿cómo le llaman los que no creen en Dios? El ateísmo. Este doctor dice que hicieron un experimento con un lama, de los de allá de China, que son los que meditan, ponen ahí a meditar y los médicos le ponen todo el sistema y los chupones en su cerebro para checar qué pasa con su cerebro mientras él medita. Están los doctores ahí viendo ahí como un ecocardiograma donde en una tele están viendo ahí las ondas cerebrales. El doctor habla en términos médicos y dice, y están checando, dice que mientras este monje está meditando, dice, ahí se forma una gráfica donde entra en una quietud de este hombre, dice, y lo que sucede es que se están reproduciendo las neuronas ahí en su cerebro, dice, hay una reproducción de neuronas. Conclusión, dice, los que tienen una creencia, una fe, y está comprobado que viven más tiempo. Fíjense, los que tienen una creencia, una fe, dice, viven más tiempo, ¿sí? Y habla del cerebro, dice, es que el cerebro es lo más maravilloso. Dice, a mí me maravilla ver todo de lo que Dios nos ha dado. Dice, el ver las flores, el color de las flores, amarillas, rojas, brillantes, rojas, opaquitas, te lo digo en mi lenguaje, ¿no? Dice, ¿cómo es que la oveja va a una flor X y por qué no va a otra? ¿O por qué a una sí y a otra no? Me maravilla, dice, el ver que una abeja tiene una vida de trabajo, siempre está trabajando. ¿Y sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, a qué horas va a anochecer? Cuando va a anochecer, inmediatamente ellas se van a su panal, a las 6 de la mañana ya están otra vez, ya están polinizando nuevamente.
Y dice, ¿cómo es posible? Que Einstein lo dijo, porque también Einstein era un científico que le impactaba el universo, pues por eso descubrió esto, ¿verdad? La ley de la relatividad, la teoría de la relatividad. Y dice, ¿cómo es posible que un gramo de cerebro produzca lo que produce en una oveja? Entonces lo que él dice que el cerebro de una abeja pesa 1 gramo. Y dice, ¿cómo es posible que en ese pequeñito cerebro que tiene a lo mejor 1 millón de neuronas, pero que se estén creando procesos que le producen la vida? Entonces no lo puedo entender. Pero él hace énfasis en vivir en el temor de Dios. Dice, lo que más temo yo es ofender a Dios. Es un hombre grande, entonces te impacta. Claro, como creyente, pues esa es la clave para vivir bien. En el temor de Dios, dice Proverbios 12:18, está la fuerte confianza. ¿Quieres fuerte confianza? Teme a Dios. Creo que es Proverbios 12:18. En el temor de Dios, ¿qué hay? Está la fuerte confianza. No es ese, pero está en 12 o 12:8. Dice, y en él, en el temor, en él, sus hijos tienen esperanza. O sea, ¿qué habla esto? Que si vives en el temor de Dios, tu vida va a ser fructífera en todo sentido, para ti y para los demás, porque vas a vivir libre de temores. Vino la pandemia, ¿no? Todos nos pusimos, bueno, ¿qué va a pasar, no? 3 meses encerrados, ya hasta no me acuerdo, fueron 3 meses, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? La economía abajo, de la noche a la mañana, no hay ingresos, ya se cayó la economía. ¿Qué haces tú como creyente? Confiamos en Dios. Te pregunto, ¿nos faltó algo? No nos faltó, no nos faltó. No nos faltó, pudimos pagar nuestras cuentas. Yo soy un testimonio, pude pagar mis cuentas. ¿Sí? De lo más inesperado, ¿verdad? Pues Dios me bendijo individualmente como testimonio y lo hace con todos. Entonces, ¿qué hace el temor de Dios? Te da seguridad. Vive seguro que Dios está a cargo de tu vida. Salmo 50. En tus manos están mis tiempos. A ver si lo encuentras. ¿Sí lo encontraste, Omarín? Ahí está, ¿verdad? Es Proverbios 14:26. Gracias. Salmo 50. Qué maravilloso. Ven ustedes, Salmo 50. No es este, me equivoqué. Pero hay uno que dice, creo que es Salmo 51, en tus manos, a ver si lo encuentras, están mis tiempos. Pero ese es el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué produce el temor en el Señor? Confianza, vida, seguridad, porque sabes a dónde vas. ¿Sí? Ante circunstancias como las que vivimos en el mundo, pues confiar en Dios. En la medida que podamos hacer el bien a otros, a los demás, nos va a ir bien siempre. Entonces, y todas estas bendiciones nos han sido por gracia, ¿a través de quién? De Jesucristo. Todo gracia, todo por gracia. Entonces, ¿qué le toca hacer al creyente? Ya lo dije. Ya tienes todo. ¿Qué te toca hacer? Convertirte a Dios todos los días. Hoy me convierto a Dios. El arrepentimiento fue una vez. Despertaste. Y él se va renovando, ¿verdad? El convertirse es todos los días. ¿Sí? Es 35:15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, que ya nos convertimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue? Ya me convertí. Ya oí la palabra, tengo fe, ya me arrepentí, ya me convertí, vivo en el temor de Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué hizo el doctor?
dedicó su vida ¿a quién? A los pacientes. O sea, en cada operación, ¿qué buscaba este médico que te dije? Agradar a Dios, hacer lo mejor, es su llamado. Si Dios me llamó a ser doctor, voy a procurar ser el mejor neurocirujano. ¿Qué dice Efesios 2:10? Por gracia, no es cierto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí entran las buenas obras. Después de que fuiste regenerado, entran las buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, las buenas obras son producto de la regeneración. Tú quieres agradar a Dios y trabajar para Dios. No me refiero a que te vayas a evangelizar todos los días. Claro, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero que lo que hagas, lo hagas para el Señor y lo hagas con excelencia. Entonces, cuando vemos el tiempo de Jesús, encontramos que cada gente que tuvo un encuentro con Cristo recibió de Él, ¿sí? Los que lo rechazaron no recibieron nada. Pero hermanos, gente se acercó a Jesús. Hay muchas personas, la mujer que tocó el manto de Jesús es un ejemplo, ¿no? El ciego Bartimeo, hay muchos, ¿sí? Los 10 leprosos, pongo el ejemplo, Lucas 17, ¿verdad? Los leprosos eran separados de la sociedad, tenían que vivir a 5 kilómetros de la sociedad sana. Si se aparecían, nada más pasaban y vete a tu casa, ¿verdad? Entonces los leprosos eran tenidos por inmundos. Y oyen la fama de Jesús. Y un día vienen 10 leprosos y dicen, ven, ahí está Jesús, hay mucha gente. Ahí está Jesús, y le gritan, Jesús, sánanos. Y les dice el Señor, vayan con el sacerdote para que lo cheque y paguen lo que la ley dice. Entonces la sanidad vino inmediatamente. Entonces dice que mientras ellos van caminando, ven que su carne se empieza a sanar, se caen las costras, sellan los flujos de sangre, se sanan inmediatamente. Dicen, ya nos sanamos, empiezan a brincar de gusto, ¿no? Soy sano, soy sano. Pero 9 se van, solo uno regresa. Y regresa agradecido, ¿no? Jesús, gracias por tu sanidad. Jesús dice, ¿cuántos fueron los que fueron sanados? 10. ¿Cuántos vinieron? 1. ¿Qué había en este hombre? Gratitud. Así es. Temor de Dios. Entonces, de estos 10 leprosos, uno fue totalmente sanado, ¿sí? ¿Qué entró? La palabra, la fe, ¿sí? Arrepentimiento, transformación, conversión, ¿sí? Dijo, Señor, creo que tú me puedes sanar, y fue sanado. Otro caso que a mí me gusta mucho es el Gadareno, Marcos capítulo 5. Ustedes saben la historia, no la voy a contar, pero este hombre estaba mal de su cerebro. La gente en ese tiempo decían que tenía demonios, era el lenguaje que usaban en ese tiempo. Al no tener explicación decía, tiene demonios. Y hasta le pusieron un apodo al endemoniado, le pusieron Legión. Porque cuando le dicen, ¿cómo te llamas? Digo, me llamo Legión. Porque la gente decía, ahí viene el endemoniado, tiene una legión. Una legión era a lo mejor 600 soldados, ¿verdad? Algo así, o 1000 soldados, de acuerdo al ejército romano. Y hermanos, el Señor hace una obra maravillosa. El Señor hace algo estupendo, ¿sí? Este hombre necesita, que está mal de su cerebro, necesita ver un milagro que le diga, que le haga saber que él está bien y sano. Y según la Biblia, él dice, si yo no veo salir a los demonios y que se meten a los cerdos, no creeré. Te lo digo en mi versión, ¿sí? Y dice que
el Señor ordena que salgan los demonios y se meten a los cerdos, y los cerdos empiezan a chillar y se precipitan al mar. Pero algo sucede en este hombre, inmediatamente vuelve en sí. Fíjense lo que hace el Señor. Le da la visión de que ya salió su mal y se fue ¿a dónde? A los cerdos. Era necesario para la salud de este hombre. Se murieron muchos cerdos, ¿sí? Entonces viene la gente, dice, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? No vayan a Marcos capítulo 5, verso 15, Omarín. Y viene la gente, hermanos, ya llevan ahí la noticia, los cerdos se precipitaron. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y viene la gente a Jesús, vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Cómo lo vieron ahora? Ya no estaba loco. ¿Cómo estaba? Sí, pero ¿cómo estaba? Estaba sentado. Sentado significa reposo. Estaba sentado, no lo podían sujetar, estaba sentado. ¿Qué más? Vestido, o sea, le prepararon, le llevaron ropas nuevas y en su juicio cabal. Dijeron, imposible, ¿cómo este hombre recobró el seso? Versículo que sigue. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Vean en qué piensa la gente. Verso que sigue. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús, vete porque vas a acabar con nuestra industria de cerdos. Sí, Señor, mejor vete, ¿no? En lugar de alegrarse de que este hombre había sido sanado. Verso que sigue. Ahora, vean ustedes la conversión, hermanos. Este hombre ya es nueva criatura. Dice, ya se va Jesús. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, yo quiero ir contigo. Jesús, yo no te voy a soltar, no te voy a dejar. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esas son las buenas obras. Dijo, ¿sabes qué? Esta es tu tarea. La gente de acá te necesita más. Ve con los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso que sigue. Y se fue. ¿Y qué comenzó a hacer? Publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Le dio propósito. Su vida no fue nunca igual. Escuchó la palabra, vino la fe. ¿Qué más? Vinieron las transformaciones, ¿sí? Su cerebro se sanó, se arrepintió porque era acusado de muchas cosas, ¿sí? Se convirtió y dijo, Señor, quiero servirte. Amén. Es el proceso, hermanos. Y otra que me emociona es la mujer que ungió a Jesús. Marcos 14. Que no es piensan que es María, la hermana de Lázaro, esta mujer que ungió a Jesús. Está en Marcos 14, de favor, Omar. No, tampoco. 14:3. 14:3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume. ¿De qué era el perfume? De nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué era el alabastro? ¿O es una piedra que tienen que pulirla para hacer una vasija de perfume? Se usaba allá en el Medio Oriente. Entonces esta mujer tiene ahí un gran precio. Este perfume costaba un año de salario mínimo. Dice que 300 denarios. Un denario era el salario mínimo
de una persona. Ahora, vemos este pasaje. Esta mujer había sido regenerada, ¿sí? Había nacido de nuevo. ¿Qué está haciendo con Jesús? Se lo derrama sobre su cabeza, lo unge. ¿Por qué lo unge? Porque él vio el milagro de la resucitación de Lázaro, conoció a Jesús. Esta mujer dijo: es el Mesías. Reconocieron a Cristo como el Mesías. Nació de nuevo, se arrepintió, cambió de forma de pensar, de mentalidad, tuvo una transformación. ¿Cuánto valoró lo material por Jesús? ¿Cuánto lo valoró? ¿Qué valor le dio a lo material? Cero. Dijo: Señor, si te tengo a ti, tengo todo. Tú eres todo. Es que está profundo esto. Señor, tú eres todo para mí. Si tú ves, es derramado el perfume y empiezan a decir: ¿cómo ha hecho esta mujer? Verso que sigue, 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Cómo es posible así echárselo a Jesús? Se hubiera vendido por 300 denarios y podíamos ayudar a 3,000 pobres con una canasta de pan o una bolsa de pan. Verso que sigue. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Murmuraban contra ella. Verso que sigue. Pero Jesús le dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Vean por qué. Verso que sigue. Siempre tendréis a los pobres con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán físicamente, ¿verdad? Qué palabras, ¿no? Verso que sigue. Esta ha hecho lo que podía. Faltaban como 2 o 3 días para la crucifixión, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esa fue la buena obra de esta mujer, ¿verdad?, que quedó escrita en la Biblia. Verso que sigue. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué ves en esta mujer? Tuvo un encuentro muy personal con Jesús. ¿Qué le importó lo material, hermanos? ¿Cuánto le importó? Nada, con tal de agradar a su Señor. Entonces, esa es conversión, ¿verdad? Donde yo me convierto a Dios. Señor, te entrego mi riqueza mayor, físicamente hablando, ¿verdad? Porque los seres humanos somos muy dados a presunción, ¿verdad? Te entrego, dile al Señor, te entrego mi casa. Desde ahora ya no es mi casa, Señor, es tu casa. Para que no digas mi casa, no, es la casa de ¿quién? Del Señor. Te entrego lo que considero que es mi casa, mi carro, pero más importante, mi vida. Esa es conversión. O sea, la palabra conversión significa dar vuelta, no, pero incluye, hermanos, una vida de dedicación a Dios. Amén. Para que en todo Él sea glorificado. Amén. Conclusión, hermanos, es el proceso, ¿verdad? Lo repetimos. Palabra, fe, Richie, arrepentimiento, buenas obras. Amén. Y falta una, que esa es glorificación. O sea, el Señor siempre nos va a glorificar, te va a exaltar. O sea, el Señor no es deudor de nada ni de nadie, ¿sí? Si pensamos que nos debe Dios, nosotros le debemos más a Él. Amén, amados. Y debemos estar agradecidos de que le hayamos conocido, porque pues estamos en deliciosos pastos verdes cada día. Amén. El pastor guiando a su rebaño en cada aspecto de su vida.
Padre, te damos gracias en esta mañana por bendecirnos con tu presencia y con tu maravillosa palabra, Señor. Señor, ¿cuánto puede costar convertirnos? Si hablamos en lo natural. Pero Pablo lo entendió y dijo: aquí está mi vida, Señor, y tú has puesto en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entonces vemos que aún la conversión está imbuida por ti, Señor, para que vivamos una vida plena, separado, Señor, de todo mal, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por la semana bendecida que tú has preparado para cada uno de los que estamos aquí. Padre, oramos todos unidos por Juan Córdoba, Señor. Oramos por un milagro de salud, de sanidad, de restauración. Trae, Señor, el milagro, Señor, que anhelamos ver en Juan Córdoba. Juan Córdoba se congregó con nosotros hace algunos años. Hoy está en una necesidad de salud, Señor, y por el conocimiento de tu palabra sabemos que tú puedes hacer un milagro. Te damos gracias, Señor. Oramos por una sanidad milagrosa en su vida, en el nombre de Jesús. Y ahí a la familia síguela fortaleciendo y animándola, que Señor, tú estás a cargo también de esta situación. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.